A continuación, se explicará la forma de averiguar el valor de los equivalentes gramos de los compuestos inorgánicos o funciones químicas inorgánicas. Recordemos que un equivalente gramo es la masa en gramos de una sustancia que contiene o libera una mol de electrones. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre el concepto de equivalente gramo y algunos ejemplos. Recordemos que las funciones químicas inorgánicas son los óxidos, los hidróxidos o bases, los ácidos y las sales. Aquí también aparece en esta tarjeta el enlace sobre las funciones químicas inorgánicas. Los invitamos a que la visiten. Los óxidos se dividen en básicos y ácidos. Los básicos formados por la unión de metal y oxígeno y los ácidos por no metal y oxígeno. Para hallar el equivalente gramo de un óxido, a la masa molar se le divide por la carga total del metal o no metal. Por ejemplo, en el óxido básico llamado óxido de dipotasio, sus números de oxidación serán para el oxígeno -2 y para los dos potasios +2. Recordemos que el número de electrones cedidos debe ser igual al número de electrones recibidos, o sea que esta suma algebraica debe dar 0. Al averiguar en la tabla periódica, el potasio tiene una masa atómica de 39, pero como son dos átomos de potasio, en total son 78, más la masa atómica de un oxígeno que es 16. Al sumarlas, nos da una masa molar en gramos de 94. Para averiguar el equivalente gramo de este óxido, se divide la masa molar, que son 94 gramos, por la carga total del metal, que en este caso es 2, obteniendo como resultado 47 gramos. Quiere decir que un equivalente gramo de óxido de dipotasio es igual a 47 gramos. Estos gramos son los que están en capacidad de liberar o producir un mol de electrones, o sea, 6.023 por 10 a la 23 electrones. En el caso de este óxido ácido, llamado pentóxido de dinitrógeno, colocamos los números de oxidación. El oxígeno tiene por átomo -2, como son 5 átomos, en total es -10, reciben 10 electrones. Y los dos nitrógenos deben de ceder 10 electrones para que esta suma algebraica de 0, igual número de electrones cedidos a los electrones recibidos. Al averiguar la masa molar, vamos a la tabla periódica y el nitrógeno tiene una masa atómica de 14. Como son 2, aquí en total son 28. Se le suma la masa atómica del oxígeno, que es 16 por átomo, pero como son 5, en total son 80. Y esto nos da una masa molar de 108 gramos. Para averiguar un equivalente gramo de este pentóxido de dinitrógeno, la masa molar se divide por la carga total del no metal, dando como resultado 10.8 gramos, que es la cantidad de este óxido que libera una mol, o sea, 6,023 por 10 a la 23 electrones. Para los hidróxidos o bases, el valor de un equivalente gramo resulta de dividir la masa molar del hidróxido por el número de iones hidroxilo u oxidrilo, o sea, los grupos OH-. Por ejemplo, en el caso del hidróxido de calcio, al colocar acá los números de oxidación para los dos oxígenos, en total -4, reciben 4 electrones. Los dos hidrógenos ceden 2 electrones y el calcio cede 2 electrones. Número de electrones cedidos igual al número de electrones recibidos. Al averiguar la masa molar, el calcio tiene una masa atómica de 40. Se le suma la masa atómica de los dos oxígenos, que es en total 32, más la masa de los dos hidrógenos, que es 2, obteniendo como masa molar de 74 gramos. Un equivalente gramo de este hidróxido o base resulta de dividir la masa molar por el número de iones oxidrilo o hidroxilo, que en este caso son 2, obteniendo como resultado 37 gramos de hidróxido de calcio,
que son los que pueden liberar una mol o 6,023 por 10 a la 23 electrones. Para los ácidos que se dividen en oxácidos e hidrácidos, un equivalente gramo resulta de dividir la masa molar por el número de iones H+ que tiene el respectivo ácido. Por ejemplo, en el caso del ácido carbónico, aquí colocamos los números de oxidación y averiguamos la masa molar. La masa atómica del hidrógeno es 1. Como hay dos átomos, ellos aportan 2, más la masa atómica del carbono, que en la tabla periódica la apreciamos que es de 12, y la del oxígeno, que es 16, pero como son 3 átomos de oxígeno, en total 48. Al sumar estas masas, nos da como resultado una masa molar de 62 gramos. Por consiguiente, un equivalente gramo del ácido carbónico es igual a su masa molar tomada en gramos dividida por el número de iones H+, que en este caso son 2, dando como resultado 31 gramos, que es el valor del equivalente gramo de este ácido que puede liberar una mol o 6,023 por 10 a la 23 electrones. Para el caso del bromuro de hidrógeno, al averiguar la masa molar, el hidrógeno aporta una masa atómica de 1. Se le suma la masa atómica del bromo, que es 80, dando como resultado una masa molar de 81 gramos. Un equivalente gramo para esta sustancia será igual a la división de esta masa molar por el número de iones H+, que en este caso es uno solo, obteniendo como resultado 81 gramos, que es el valor de un equivalente del bromuro de hidrógeno. Finalmente, en el caso de las sales, vemos aquí las oxisales y las sales aloideas. El equivalente gramo de estos compuestos inorgánicos resulta de dividir su masa molar por la carga total del metal. Por ejemplo, en el caso del sulfato de litio, los números de oxidación de estos elementos son: de los 4 oxígenos menos 8 reciben 8 electrones, de los 2 litios más 2 y del azufre más 6. Averiguamos la masa molar. La masa atómica del litio es de 6,9. Como son dos átomos de litio, en total 13,8, más la masa atómica de un azufre, que es 32, más la masa de 4 oxígenos, que es 64, obteniendo una masa molar de 109,8 gramos. Un equivalente gramo será el resultado de dividir esta masa molar por la carga total del metal, que es 2, obteniendo como resultado 54,9 gramos, que es el valor de un equivalente gramo del sulfato de litio. Estos gramos están en capacidad de liberar una mol o 6,023 por 10 a la 23 electrones. Para esta sal aloidea llamada fluoruro de potasio, aquí tenemos los números de oxidación más 1 y menos 1. Al averiguar la masa molar, el potasio tiene una masa atómica de 39 y el del flúor es de 19, obteniendo una masa molar de 58 gramos. Por tal motivo, un equivalente gramo del fluoruro de potasio es igual a la masa molar en gramos dividida por la carga total del metal, que en este caso es 1, dando como resultado 58 gramos, interpretando que 58 gramos del fluoruro de potasio es un equivalente gramo, porque estos gramos están en capacidad de liberar una mol o 6,023 por 10 a la 23 electrones. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.